contigo, Marité. Me dijeron que estás haciendo muy buenos programas y me gustaría hoy compartir algunos temas que me parece que son de interés para la gente que nos escucha. Uno es en relación a la pandemia. En relación a la pandemia, yo nunca me voy a olvidar cuando nosotros vivimos hace unos años la enfermedad del SARS, ¿te acordás? El síndrome agudo respiratorio severo, y se produjo una infección por coronavirus, pero que realmente no se transmitía tan fácil de persona a persona y que duró nada más que 8 o 9 meses. En Arabia Saudita, en el 2013, hubo también infecciones por coronavirus y que también más o menos duraron alrededor de los 10, 12 meses. En cambio, ¿qué pasa con esta pandemia? Vino y no se nos va. Bueno, para mí es un gusto también compartir este programa con usted, doctor, que realmente es un maestro de la infectología y de muchos que como yo nos formamos con usted, así que realmente es muy lindo este espacio. Realmente el coronavirus nos sorprendió como infectólogos porque, como usted dice, esperábamos que se fuera, pero lamentablemente no se fue y siguen las olas y esperemos que pronto dejemos de estar hablando de él. Pero lamentablemente no es así. Es un virus que se transmite rápidamente y que ahora con las nuevas cepas vemos que todavía la transmisión es mucho más alta, que creíamos que no afectaba a las personas jóvenes en la primera ola, o por lo menos no les producía infección grave, y sin embargo en esta segunda ola lo está produciendo. Lo que sí se mantiene es que los chicos dentro del grupo etario afectado por el coronavirus son los menos afectados, y que en realidad hacen formas que son mucho menos severas, salvo el síndrome inflamatorio multisistémico, que en esta segunda ola tampoco lo estamos viendo tanto como lo vimos en la primera ola. Así que bueno, este es un virus que es diferente a otros coronavirus que conocíamos. ¿Qué pasa con las embarazadas? Bueno, las embarazadas al principio de la pandemia se creía que iban a tener una evolución que era semejante a los no embarazadas, pero sin embargo se ve que ahora pueden tener complicaciones más graves por este virus. Por eso es muy importante, y ahora se está replanteando, la vacunación también en este grupo. Sí. Así que realmente es como personas mayores, embarazadas, las comorbilidades. Pero fíjese algo interesante, que por ejemplo nosotros en el Hospital Garrahan, un alto porcentaje de los chicos que consultan tienen patologías de base. Cuando tenemos más de 1.300 casos de coronavirus, de los cuales el 50% tienen patología de base. Y de ese 50%, 25% tienen leucemias, linfomas, enfermedades oncohematológicas. Y a pesar de ello, no vimos grandes complicaciones en los pacientes con patología de base. Es decir, que eso es un mensaje alentador para los papás que tienen chicos con estas patologías, que sepan que si bien el coronavirus tiene una mala evolución, en muchos casos, sobre todo en personas adultas, en los chicos, independientemente de si tienen patología de base o no, no es tan así. Sí. Hay un tema que a mí realmente me interesó mucho, porque yo estuve hace poco tiempo en Miami, en relación a la vacunación. Y lo que hemos visto, que la vacunación en general se ha extendido, y en Miami, por ejemplo, en Estados Unidos, se vacunan a los chicos desde los 12 años. Y entonces fundamentalmente con la vacuna de Pfizer. Y de 12 a 17 años se vacunan, después de los 17 años, por supuesto, con mucha más facilidad, y la vacuna resulta una herramienta muy útil en la prevención. Claro, porque lo que se vio en Estados Unidos es que en ese grupo de 12 a 17 años era como que empezaban a ver manifestaciones clínicas un poco más severas y aparte un incremento en el número de esas infecciones. Sí. Entonces, ahora ya está establecido en Estados Unidos, dentro del calendario de la vacuna COVID, que a partir de los 12 años pueden empezar a recibir esta vacunación. Esto por ahora, no se ha extendido en nuestro país porque, bueno, tampoco disponemos de esa vacuna donde está estudiado entonces en ese grupo etario. Lo que parece que es muy importante en nuestro medio hacer 2 o 3 cosas. Una es el aumento del testeo.
el testeo es fundamental porque uno permite detectar en relación a los casos que se infectan, detectar a los contactos y entonces uno los tiene controlados, observándolos adecuadamente. Entonces el testeo es una de las herramientas fundamentales que debemos implementar en frente a esta situación. Después está el asunto de las vacunas. En nuestro medio, a raíz del problema con Pfizer, que uno no sabe muy bien qué pasó, pero fue una pena porque nosotros habíamos empezado con el doctor Polack a hacer el estudio en el hospital militar para prepararnos para la vacuna Pfizer, pero después no vino. ¿Y qué vacunas tenemos? Con respecto, le iba a hacer un comentario antes de pasar a vacunas, de esto de los testeos que usted dice, que es fundamental. Y fíjese que el índice de positividad que nosotros tenemos sigue siendo muy alto. Y la Organización Mundial de la Salud dice que tiene que ser de 10% o menos. Y nosotros estamos entre el 25 y el 33% de índice de positividad. Quiere decir que se nos están escapando personas que son positivas y que no estamos testeando. Y como usted dice, también es muy importante localizar a los contactos estrechos y que esos contactos estrechos guarden el aislamiento considerable durante los 10-14 días que corresponden, porque eso es fundamental, porque el contacto estrecho es el que más riesgo tiene de hacer enfermedad y tal vez no cumple estrictamente su aislamiento y de esa forma puede transmitir a otros la enfermedad. Y esto es muy importante sobre todo en la población joven, porque la población joven, ¿se acuerda cuando hacíamos campañas en las escuelas secundarias en el HIV? Que era tal la omnipotencia que tienen los adolescentes que piensan que nunca les va a pasar nada con esto, y con el COVID pasa lo mismo. Entonces es como que subestiman el tener la enfermedad y a veces no cumplen rigurosamente esto del aislamiento como contactos estrechos. Entonces es una característica de la edad, de la adolescencia, digamos que uno se siente que no le va a pasar nada, pero es importante reforzar sobre todo en este grupo. En relación a las recomendaciones que se han establecido para disminuir el número de infectados y la mortalidad, me gustaría repasar con vos un poco en relación a las que se han establecido. Una es la cuarentena. ¿Vos qué pensás en relación a la cuarentena? Mire, que realmente si uno la pone pero no lo controla, es complicado, porque es muy importante que yo no lo sienta como que es una obligación o un mandato que me tengo que aislar, sino que lo sienta como que es algo que va a beneficiar no solo a mí, sino a la sociedad. Entonces, yo creo que dependiendo del número de casos, muchas veces estas cuarentenas que pueden ser alternadas como se está haciendo en este momento, y no esas cuarentenas más largas que tal vez a la población las agobia y hace que empiecen a perder, digamos, la necesidad de seguir haciéndolas. Entonces, es importante que si se dispone la cuarentena, que se cumpla, pero se observe, se supervise también que eso se cumpla, porque uno realmente va por la calle y ¿qué ve? Que en realidad, por más que se diga que el fin de semana no se puede salir, hay mucha gente que está saliendo, que no cumple aparte con la colocación adecuada de los barbijos. Usted ve los barbijos por debajo de la nariz o inclusive sin barbijo, no hay distancia social, hay grupos. Entonces es lamentable porque entonces una cuarentena, por más que esté a la disposición y no se cumple y no se supervisa, es lo mismo que nada. A mí me parece que la cuarentena en un momento fue importante, pero a mí no me llega a resultar muy importante las cuarentenas prolongadas. Además hay un aspecto que es el problema económico, porque realmente las determinaciones del cierre de los negocios y fundamentalmente los restaurantes, las cafeterías, etcétera, realmente eso produce y ha producido un problema económico tremendo en la gente que realiza ese tipo de trabajo. Totalmente. Entonces yo creo que es muy importante que se permita
a la gente, ir a la cafetería, ir a los restaurantes, estar separados en grupos pequeños y de modo de no producir un problema económico demasiado importante. Totalmente de acuerdo. Y lo otro, que tiene que ir acompañado de otras medidas, porque la cuarentena sola no nos ayuda. Tiene que ir incorporando las vacunas, cada vez más número de vacunas, más testeos, más rastreos de contactos estrechos. No es solo una medida la que nos va a ayudar, sino todas. Y hacer mucha educación a la sociedad del uso correcto del barbijo, de ventilar los ambientes, de la distancia social. Eso es fundamental. A mí me gustaría, Marité, que repasemos un poco las vacunas que son necesarias, de no olvidarse en aplicarse. Una de ellas es la vacuna antigripal. La vacuna antigripal es importante, sobre todo en los adultos mayores y en las personas que tienen factores predisponentes como problemas de diabetes, corazón, problemas pulmonares, etc. Y lo que se vio que la vacuna antigripal disminuye la posibilidad del COVID. Después la Prevenar 13 como vacuna antineumocóxica, que es fundamental. Sí, y le iba a hacer un comentario con respecto a esto de las que usted está diciendo de las vacunas antigripales y antineumocóxicas. Ojo que el COVID puede ir acompañado de otras infecciones, que lo que llamamos nosotros coinfecciones. Es decir, que podemos estar el COVID con otro virus respiratorio, como puede ser el virus de la gripe o el sincicial respiratorio, que ahora lo estamos viendo. Exacto. Y eso también puede agravar el cuadro clínico del coronavirus, porque son virus que atacan justamente a los pulmones de la misma forma. Entonces es importante lo que usted remarca, de vacunarse para prevenir otras infecciones que también pueden coexistir con el coronavirus. Perfecto. En resumen, mi querida Marité, en relación a este programa que hemos tenido hoy, hagamos una síntesis de lo que es importante recordar. Tenemos que tener presente que el uso del barbijo, el distanciamiento social y el lavado de manos es fundamental en la prevención del coronavirus. Segundo, el testeo. Incrementarlo para detectar a los casos sospechosos, de modo tal de que pueda disminuirse la cantidad de pacientes. Y tercero, es importante, como tú lo dijiste recientemente, no olvidarse de aplicarse las vacunas que previenen infecciones que facilitan la infección por el coronavirus. Totalmente. Y las sobreinfecciones, es decir, que eso es muy importante. Pero nos falta otro bloque, doctor, ¿eh? Vamos a cerrar este primer bloque y enseguida volvemos. Concesionario oficial Volkswagen, número 1 en ventas en Argentina por 16 años consecutivos. www.espasa.com.ar.
en el tratamiento de HIV. Laboratorios Richmond. Ayudamos a vivir más y mejor. Marité, en este segundo bloque de A Ciencia Cierta, yo estuve pensando y estuvimos charlando en el intervalo de que nos sorprendió mucho el caso de rabia en la Argentina, en Coronel Suárez. ¿Qué pasó? La verdad que es bastante lamentable que una enfermedad que podía haber sido prevenida y una muerte que podía haber sido prevenida se haya producido en nuestro país, ¿no es cierto? Desde el 2008, en el cual un niñito había sido mordido en Jujuy y falleció por rabia, no teníamos reportado en Argentina, en nuestro país, casos de rabia humana. Y es una señora de 33 años que la mordió un gato que aparentemente era callejero y que la señora, una vez que fue mordida por este gato, no consultó. Y entonces esto es muy lamentable, porque siempre se debe consultar frente a cualquier mordedura, sobre todo de algún animal que no conocemos o que no podemos seguir en el tiempo para ver si contrae rabia o no. Y hay que consultar en cualquier momento, independientemente desde el momento en que se produjo el rasguño o la mordedura. ¿Por qué? Porque podemos hacer cosas que van a evitar esto, porque una vez que la rabia se produce es 100% mortal, porque no tenemos tratamiento. Pero podemos hacer cosas antes, que es lo que se llama profilaxis, ya sea preexposición o posexposición. En el caso de esta señora se hubiera beneficiado habiendo hecho lo que llamamos profilaxis posexposición. Si hubiera ido consultado, se le hubiera aplicado la amaglobulina antirrábica y la vacuna antirrábica, y ahora no estaríamos hablando de este tema, ¿no es cierto? Que la verdad que es triste y lamentable. Y por otro lado tenemos que tener vacunados a los animales, a los perros, a los gatos, y tener mucho cuidado también con otros animales que pueden transmitir la rabia, como son los murciélagos. Ellos también, los murciélagos, pueden transmitir la rabia, y una cosa interesante es que como tienen dientes muy pequeños y pueden morder durante la noche, tal vez pasa desapercibido para la persona, que al día siguiente se levanta y de repente ve un murciélago ahí en su casa. Y es la importancia de que lo tiene que reportar inmediatamente a las autoridades, porque tiene que ser investigado ese murciélago para ver si tiene rabia o no. Y por otro lado, no lo debe tocar y debe recibir también profilaxis posexposición, porque hay que tener mucho cuidado con los murciélagos, que en la actualidad son los animales que más transmiten la rabia, porque normalmente a los perros, a los gatos se los está vacunando. Cuando uno tiene necesidad de hacer la prevención, hay una vacuna que es muy buena, que está en nuestro medio, ¿y cuántas dosis se dan? Bueno, cuando uno lo hace, uno tiene que tener en cuenta que, por ejemplo, si uno va a hacer un viaje a un país que es endémico de rabia, ¿no es cierto? Y que por otro lado puede no tener a disposición un lugar de salud cercano, o que va a un país, por ejemplo, donde está más como endémica la rabia, que es, por ejemplo, India, en África, son países, Bolivia, donde hay rabia canina y rabia humana, República Dominicana, Haití, Guatemala, etcétera. Es importante que antes que yo vaya a hacer un viaje, sobre todo si es de turismo aventura, si va a durar más de un mes,
o también los veterinarios que consulten para poder hacerse esto que se llama, lo que usted nos decía, profilaxis preexposición. Exactamente. Decir, que eso lo que nos va a permitir es que si yo después, si ya cumplí ese esquema, que son 3 dosis, 2 dosis, perdón, 2 dosis, y me expongo luego a una mordedura, no necesito recibir todas las 4 dosis ni la gamma globulina, son 2 dosis solas. Después, si uno tiene esas 2 dosis que le sirven para toda la vida, y yo estuve en la India, por ejemplo, y realmente cuando uno va a la India está muy preocupado porque la rabia ya es una realidad. Entonces, si uno tiene alguna situación de mordedura, ya recibe 2 dosis solamente. Y sin gamma globulina, que a veces es difícil de conseguir esa gamma globulina. Exactamente, pero que lo importante es que tengamos presente que existe una herramienta, como es la vacunación, si uno va a alguno de estos países, como una medida preventiva que nos va a servir por si llegamos a tener algún problema en alguno de esos lugares. Y hay que decirle a la gente que si sufre la mordedura de un perro, gato o lo que sea, lo más importante es que se la lave abundantemente a la herida con agua y jabón, porque esa es una medida muy importante de inicio, e inmediatamente consultar. Y si pasó, no importa el tiempo que pase, porque la rabia puede incubarse hasta 1 año. Lo que pasa es que una vez que se desencadenó, como dije anteriormente, es 100% mortal. Exactamente. En relación a las vacunas contra el coronavirus, vos viste que hay mucha preocupación y angustia de qué vacuna sirve, qué vacuna no sirve, cuál tenemos, cuál no tenemos. ¿Por qué no hacemos un repaso de las vacunas que habitualmente existen en nuestro medio y quiénes se la tienen que dar y cuántas dosis son las necesarias para protegernos? Mire, independientemente tal vez porque veo a veces se habla, bueno, este tiene más eficacia, esta tiene menos eficacia, es muy importante que cuando nos toca el turno para darnos la vacuna, nos la demos, independientemente de la vacuna que sea. ¿Por qué? Porque todas las vacunas lo que previenen sobre todo son las formas graves y la mortalidad asociada con el coronavirus. Entonces, nosotros en la actualidad disponemos de la Sputnik V, que es la que tiene 2 componentes que se dan separados teóricamente según los estudios 21 días entre la primera dosis y la segunda. Después tenemos la Sinopharm, que es y después la de AstraZeneca también. Todas se dan en 2 dosis. Y estas son, tenemos de distintos tipos. Están las que son de ARN mensajero, que son las Pfizer y Moderna, que acá no tenemos, no han llegado al país. Después están las de vectores virales, ya sean adenovirus o adenovirus de chimpancé, como puede ser la de AstraZeneca. Estas son todas algo que tenemos que decir y aclarar, doctor, porque veo que se dice que estas de ARN mensajero, de adenovirus, que tal vez ingresan a nuestro sistema y cambian el sistema inmunológico y que nos pueden producir alteraciones a largo plazo, o que nos inyectan un chip y que cambia nuestro sistema. Todo esto, por favor, lo tenemos que desmitificar, porque si no la gente no accede a la vacuna, que es fundamental. Y en nuestro país creo que ya le dijimos las 3 que había, Sinopharm, AstraZeneca y la Sputnik. Y realmente muchas veces no dicen, ¿y cuál me doy? La que nos toque. Exactamente. Porque sinceramente todas ellas dan una protección bastante importante y lo que hay es trascendente es que nos la demos cuando nos toca. Totalmente. El personal de salud fueron los primeros y el personal esencial fueron los primeros que se empezaron a vacunar y después fue escalando de acuerdo a los grupos que mayor mortalidad tenían, las personas más grandes, después los pacientes con patologías de base y así vamos llegando a cubrir a un alto porcentaje de la población. Exactamente. Muy bien. Yo creo que en relación a las vacunas... Perdón que no dijimos una, que son las inactivadas, que son las que son CanSino y las que son de una sola dosis como la Janssen. Sí. Entonces, a las vacunas contra el coronavirus, realmente la que nos toca, apliquémosla y realmente es muy útil. Muchas veces nos preguntan, doctor, ¿le parece que es bueno que yo me vaya a Estados Unidos a vacunarme? Y nosotros lo que le decimos es, mire, no es necesario
Ahora, si usted va a Estados Unidos, puede aprovechar y se puede dar la vacuna Pfizer o la Moderna, que se dan 2 dosis con 21 días de intervalo, y es una buena oportunidad. Yo, por ejemplo, cuando estuve ahora en Miami, me di la de Pfizer, y realmente me dio mucha pena que nosotros no hayamos podido tenerla en nuestro medio, porque es una vacuna muy útil y muy buena. Tenemos que transmitir que las que estamos recibiendo acá, lo importante es que se las den igual, porque no todo el mundo tal vez tiene la posibilidad de viajar, y que es importante que se la den para evitar la mortalidad asociada con el coronavirus. Sí. Y por otro lado, que también se ha visto sobre todo con la Pfizer, que disminuye la transmisibilidad, es decir, el que está vacunado también transmite menos el virus. Exactamente. Y entonces, tal vez a una persona joven no le pasa nada, pero tal vez se lo transmite a su abuela, a su abuelo o a una persona que tiene alguna patología de base, y allí puede... El que viaja puede aprovechar, sobre todo si tiene chicos mayores de 12 años, de darse la vacuna, porque actualmente se la ha indicado a chicos entre 12 y 17 años. Exactamente. Pero antes de terminar, me gustaría decir 2 o 3 cosas en relación a la mujer embarazada. Que por favor se haga el test de toxoplasmosis, porque si uno tiene toxoplasmosis positivo, está protegida para toda su vida. Y si es negativo, cuando se embaraza, tiene que cuidarse de no contagiarse y hacerse los controles para destacar de que no tuvo toxoplasmosis durante el embarazo. Y esas creo que son las recomendaciones más importantes que nosotros tenemos que tener presente en la mujer en edad de embarazarse. Y destacar que no hay ningún problema con el coronavirus en la mujer embarazada. Y otra vacuna que tendríamos que decir al embarazada es difteria, tétanos y pertusis acelular, porque protege al bebé. Muy bien. Bueno, Marité, ha sido un gusto y nos encontraremos próximamente. Muchas gracias, doctor. Un gusto fue mío.